Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 17. Romanos capítulo 8, del versículo 1, voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta el versículo 13 he leído. Estoy muy agradecido al Señor porque hoy en día estoy compartiendo la palabra de Dios con muchos pastores durante 5 semanas. Después de terminar Conferencia Internacional de Congreso de Líderes Cristianos por medio de Pastor Oxupá, desde aquel tiempo estaba uniéndose entre los pastores de Chile y de Argentina y de Bolivia y de Ecuador, también algunos de Estados Unidos. Uno de como 30 pastores se unían. En esta mañana también está participando preciosamente Pastor Mario Verdugo, también Pastor Marcelo Oscar. Es un honor compartir la palabra de Dios. Saludo. Yo veo a ustedes, no, porque por medio de monitor así se ve todos que están participando. Es decir que a través de Pastor Oxupá, una vez ya hizo conferencia internacional y luego entre muchos pastores estaban teniendo interés de unir con nosotros. Por eso yo empecé a predicar sobre Romanos capítulo 1 hasta ayer, capítulo 8. Es muy importante porque yo tengo un
testimonio real. La verdad que cuando yo era joven, antes de ingresar en el servicio militar, como uno de 20 años tenía, en aquel entonces yo tanto quería escudriñar el libro de Romanos y también Hebreos, porque cuando yo leía varias veces, no podía captar nada. No estaba llegando a entendimiento, porque cuando uno lee la Biblia tiene que llegar a entendimiento para comprender. Pero según mi punto de vista, era muy difícil, imposible comprender Romanos y Hebreos. Por esa razón yo estaba procurando cómo yo puedo aprender la palabra de Dios. Por eso estaba buscando la manera, pero no podía encontrar la gente que me pudiera enseñar sobre Romanos, Hebreos. Por eso uno de 5 libros de la Biblia que estaba explicando con comentario cada versículo, ¿no? Entonces leyendo de explicación de cada versículo tampoco podía comprender. Pero un día Dios me derramó mucha bendición. Es que en el año 1990, después de terminar servicio militar, cuando yo no tenía trabajo, solamente afligía mi corazón. En aquel entonces Dios me envió un siervo de Dios que tenía la palabra de Dios. Y luego con él estaba conversando acerca de el perdón de los pecados. Él empezó a enseñar sobre la ofrenda para ser perdonado de sus pecados. Desde aquel tiempo yo estaba llamando atención cómo yo puedo entender la palabra de Dios. Busquemos Levítico capítulo 4. El versículo 27 al 31, así está escrito. Levítico capítulo 4, el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Al principio, este evangelista estaba abriendo este libro Levítico capítulo 4 y leyendo desde 27 hasta 31, él me explicaba. Dios mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión, y luego cada día cuando uno que cometió contra Dios, entonces tal persona como personalmente tenía que traer una cabra o una oveja. Pero antes de degollar este sacrificio, sí o sí tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que tenía que hacer algo?
El versículo 29 así dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Significa que antes de matarlo, el pecador sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de este sacrificio. Se llama la imposición de mano. ¿Por qué pone la imposición de mano? La imposición de mano tiene significado que traspase el pecado al sacrificio del pecador. Y segundo, puede unir la vida del pecador y la vida de sacrificio, que sea uno. Por eso cuando degolla este sacrificio, derramando la sangre, derramando la vida, y muere. Al morirse este sacrificio, es decir que ya está muerto un pecador, porque Dios considera que este sacrificio está muriéndose como pecador. Por eso nosotros podemos ver que después de degollar este holocausto, el sacerdote tiene que mojar con su dedo, así moja con la sangre, y luego pondrá sobre los cuernos del altar, así, se pinta con la sangre. Entonces por la vista de Dios se ve que está pintada por la sangre de oveja, ya está cubriendo en el cuernos. Y luego, como dice el versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio del paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él. Así dice, expiación. ¿Ya? Hay muchos vocabularios. Expiación, la redención, rescate y salvación, redimir. Todos son similares. ¿Por qué? La salvación viene por hacer expiación. La salvación viene por la redención. La salvación viene por rescate. Por eso, expiación, redención, rescate, salvación y todo que paga el precio de pecado y luego va a recuperar su vida, se llama la salvación. Por eso, haciendo sacerdote expiación por él se refiere pecador, y será perdonado. Así dice, será perdonado. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque al ingresar en el portón del tabernáculo de reunión, ese hombre era pecador. Pero al hacer expiación a través de sacerdote que está pintando con la sangre de cabra y pagando el precio de pecado por la muerte, porque ya murió un sacrificio holocausto, en vez de pecador, en aquel entonces ya será perdonado. Es muy importante. ¿Quién tiene que hacer para ser perdonado? Sacerdote tiene que hacer expiación para que el pecador sea perdonado. Entonces, eso es una regla perfecta de Dios. ¿Por qué? La salvación viene por esta manera. Significa que tiene que estar en el lugar, el tabernáculo de reunión donde vive nuestro Dios. Número 2, tiene que estar el sacerdote que podía hacer expiación, la redención. También sí o sí tiene que tener el sacrificio como holocausto, una de oveja, una de cabra.
Pero después de ser perdonado, este hombre estaba muy alegre, ¿no? Dios me perdonó, muy bien. Y luego, regresando a su casa, al siguiente día, si comete otra vez, ¿cómo será? ¿Será pecador o no será pecador? Será pecador otra vez. Por eso, cuando comete otra vez, ya tenía que traer holocausto. Cada día. Así, así. Pero Dios había dado un día para todos los israelitas, para que sean perdonados todos los pecados, aunque algunos no conocía de lo que había cometido. Alguno voluntariamente ya no trajo cabra, no sé muy bien, y tiene codicia para comer en su casa o no, pero no importa lo que no trajo, lo que cometió, no importa. El día 10 del mes séptimo, a través del sumo sacerdote, podía solucionar, limpiar el pecado de Israel. Veamos, Levítico capítulo 16. El versículo 29, leo. Levítico capítulo 16, el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Ya repito. Ya, el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. A veces estaba saliendo este vocabulario, estatuto perpetuo. Por eso, investigando este vocabulario, perpetuo es eterno. Cuando Dios estableció esta regla, estatuto perpetuo, es decir que ahora está enseñando, es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Ya repito, toda la cosa que está saliendo como estatuto perpetuo, esta palabra sí o sí tiene que tener la relación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la sombra de Jesucristo. Porque creo que ellos solamente utilizan este vocabulario. Perpetuo y eterno es poco similar, no tan exacto. Porque perpetuo es constantemente, ya tiene que seguir sin parar. Pero eterno es eterno, el tiempo eterno. Por esa razón, Jesucristo, cuando iba a limpiar nuestros pecados, ¿cómo tenía que limpiar? Como lo que está apareciendo en Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención, así dice. Habiendo obtenido eterna redención. Es decir que Jesucristo no de repente apareció ante nosotros para limpiar nuestros pecados, sino que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, durante 1500 años estaba enseñando, mire, cada día 10 del mes séptimo, ya estableciendo un sumo sacerdote, preparando 2 cabríos vivos, todos los israelitas, entre 600,000 personas de pie, todo tiene que esperar alrededor del tabernáculo de reunión. Y luego, sumo sacerdote de primero tiene que matar un cabrío, quitando la sangre, llevando hacia ¿dónde? Hacia fondo del tabernáculo de reunión, un lugar santísimo, así dice.
Entonces, nosotros podemos tocar de utensilio de tabernáculo de reunión, de primero para ingresar adentro, como se dice, atrio, en el lugar de atrio de tabernáculo de reunión, sí o sí tiene que cruzar en el portón. Se llama la puerta de tabernáculo de reunión. Cuando ingresa la puerta de tabernáculo de reunión, número 1 se encuentra ¿en dónde? En el lugar de altar de holocausto. Entonces el pecador hasta allá nomás, hasta allá y puede llegar. No puede pasar más fondo. El pecador llevando su sacrificio, poniendo su mano sobre la cabeza de sacrificio y matando esta oveja, quitando la sangre, pintando en el lugar de cuernos de altar de holocausto y será perdonado. Y luego, al pasar el altar de holocausto se encuentra el fuente de agua. El fuente fue hecho por medio de material de bronce, porque este bronce que era como espejo de bronce para las mujeres que estaban sirviendo dentro de el tabernáculo de reunión. Cada uno que estaba mirando su rostro, ¿no?, de las mujeres, pero uniendo junto y haciendo el fuente. Y luego pone agua. Entonces, ¿quién puede lavar su mano? Solamente entre los sacerdotes podían lavar su mano después de matar una oveja y el mojado de su sangre y pinta. Y luego ya está ensuciado su mano, tiene que limpiar su mano y también su pie. Tiene significado. Significa que nosotros, cuando teníamos el pecado, ya nosotros podíamos matar un sacrificio. En vez de morir nosotros, ya un sacrificio debería morir en vez de nosotros. Se refiere este sacrificio nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ser perdonado de nuestros pecados, después de ser justificado, cada día, cuando nosotros ensuciamos, ya podemos lavar nuestra mano y pie, porque somos real sacerdotes espiritualmente. Por eso nosotros tenemos derecho para alcanzar hasta ¿dónde? Hasta fuente de agua. Pero los pecadores ya no pueden llegar. Por eso entre los pecadores cuando leen la palabra de Dios, ya no llega a entendimiento como lo que yo había sido durante 10 años, siendo pecador, siendo condenado. Tanto quería escudriñar la palabra de Dios, Romanos, Hebreos, no entendí nada, no llegaba a entendimiento. Pero después de recibir la salvación, después de ser perdonado de todos mis pecados, yo empecé a leer el libro de Romanos. Qué raro. Automáticamente se veía lo que está apareciendo significado. Imagínense, uno que no se veía nada, pero de repente, después de recibir la salvación, se ve enseñanza de Dios. Es muy maravilloso. Ya luego, cada día entre los sacerdotes pueden ingresar en el lugar santo. Al ingresar al lugar santo, se ve como pared como está. Esta pared, todo está cubrido por medio de oro sobre la madera de acacia. Entonces imagínense, ¿no?, dentro de chapa de oro hay un árbol muy inferior, porque árbol de acacia es inferior,
comparando de árbol de cedro, pero cubriendo de oro. No se ve nada adentro, sino que solamente se ve brillante de material de oro. Por eso cuando puede encender la lámpara de candelabro, en aquel entonces alrededor de lo que está poniendo pared de oro, ya se ilumina, como si fuera espejo. Es decir que con mucha gloria de Dios nosotros podemos vivir en este mundo. Porque somos como real sacerdotes que ingresamos en el lugar santísimo, lugar santo. Nosotros podemos ver lado izquierdo, candelabro que cada día está iluminando, no se apaga. Porque entre somos sacerdotes, cada noche tenía que confirmar para que no se apague de lámpara. Por eso cada día está iluminando. Pero al ver el piso no había puesto nada de cerámica, ni piso de piedra. Solamente se ve natural, como arena nomás. Entonces, comparando de pared y comparando de piso, totalmente diferente. Es decir que nosotros somos seres humanos. No tiene significado nada, insignificantes somos. Pero nosotros, ¿dónde estamos viviendo? En el lugar santo que está iluminando nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir con la luz. Por eso, entre los justos, salvos, cada día tiene que decir: Señor, gracias por haber salvado. Señor, gracias por haber dado la luz. Señor, gracias por haber dado la verdad. Señor, gracias por haber dado el Espíritu Santo de mí. Podemos agradecer al Señor porque como si fuera que estamos quedando ¿en dónde? En el lugar santo. Lado izquierdo hay mesa de proposición de panes. Significa que cada día hay panes. Nosotros podemos alimentar con pan. Pan se refiere la palabra de Jesucristo. Por eso nuestro espíritu, cuando se conecta a la palabra de Dios, se siente muy alegre. Aunque después de recibir la salvación, algunos no leen la Biblia, no escuchan la palabra de Dios, su corazón sí o sí va a ser afligido. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tiene que alimentar? Cada día. Mínimo 2 veces, máximo 5 veces. Algunos comen 5 veces. Pero por lo menos 2 veces ya tiene que comer. Significa que nosotros ya cada día podemos escudriñar la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios, automáticamente llega alegría, gozo, esperanza. También en el medio, frente de velo de lugar santísimo, hay un utensilio, se llama incienso. Ese incienso se quema, ¿cómo se dice? ¿Incienso? Altar de incienso. Entonces, se encuentra altar de incienso, por eso se quema incienso. Es decir, que sale humo. Eso es símbolo de la oración. Es decir, que después de recibir la salvación, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu Santo del Señor está conectado con Dios. Por eso no es que
Uno que hablando silenciosamente, Señor, le pido que me ayude. Si así ora, está apagado. Algo pasó de repente. ¿Dato? Por eso no hay opción. Voy a conectarlo al Wi-Fi. Wi-Fi. Ujú. ¿Sale? Ya, ahora. Hay que apagar todo. ¿Allá tiene que apagar o no? Ya uno tiene que esperar acá. Ahora sí. Ya abre de micrófono. Ahora sí. Sale. Abra. Ok. Disculpe, por medio de tecnología estaba apagada. ¿Ya está escuchando otra vez? Ok. Vamos a seguir. Ya era una pausa. Entonces, cuando se encuentra el altar de incienso y cada día se quema de incienso y sale humo. Es decir, que eso es la oración. ¿Quién tiene que orar? Los pecadores cuando oran al Señor no escuchan a Dios. Pero la oración de justo tiene gran poder para que Dios responda. Por eso cada día nosotros podemos aprovechar tres cosas. Uno es la luz de candelabro que está iluminando Jesucristo hacia nuestra vida. Sin tener la luz no podemos caminar. Mire, en la noche, ¿cómo camina rápidamente en el campo? Se cae rápidamente. Sin tener luz ya no puede caminar, ni puede correr. Pero el día se ve todo hacia allá, como 1 kilómetro, y se ver, y ya puede correr. Marchando cada día por la fe. Y luego alimentando con panes que cada día está haciendo nuevo pan, nuevo pan. Luego cada día nosotros podemos orar al Señor. Señor, gracias por haber dado esta oportunidad, escuchar la palabra de Dios. También Dios está bendeciendo, Dios me acompaña, gracias. Y luego hay una cosa maravillosa. Cuando Jesucristo murió en la cruz, y este velo el templo de Dios de Jerusalén, desde arriba se rasgó. Antes de morir, nuestro Señor Jesucristo solamente se tapaba. Ping, ping, ping. Con velo no puede ver a fondo en el lugar santísimo, que es donde vive nuestro Dios, y lugar santo ya se dividía con velo. Pero por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se rasgó esta pared. ¿Qué significa? Donde nosotros quedamos acá en el lugar santo, donde está quedando nuestro Dios allá a fondo en el lugar santísimo, se ve. ¡Wow! ¡Dios! Mucho gusto, Dios. Así podemos saludar, podemos pedir, podemos adorar, podemos alabar. En el mismo lugar ya está abierta. Como igual que abrió el cielo, al ver directamente puede ver nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la vida de creencia entre los justos, salvos. Es un privilegio para compartir con nuestro Dios. Por eso,
Después de recibir la salvación, uno tiene preocupación. No solamente tiene que tener preocupación, sino que tiene que orar. Señor, yo tengo esta preocupación porque teniendo pandemia de coronavirus 19 maldito que está atacando nuestra vida, nosotros no podemos ganar nada, no hay alimento, ¿qué hacemos? Ya, en aquel entonces, ¿dónde se queda en nosotros el Espíritu Santo del Señor? Ya está directamente conectado con nuestro Dios, porque Dios escucha hasta nuestro gemido, todo. Alguno no habla nada con su boca, pero ya puede decir, ¿qué significa? Señor, por favor, yo tengo preocupación, problema, enfermedad, dificultad, angustia. ¿Va a escuchar nuestro Dios o no? Va a escuchar todo. Es como si fuera que internet. Algún momento se desconectó, aunque yo grito, hablo, enseño, pero ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde desapareció Pastor Juan Kim? ¿Fue arrebatado o no? Ay, ¿por qué se quedó blanco? Significa que cuando no hay línea de internet, ya no hay comunicación. Pero se conecta línea de internet, aunque no se ve frecuencia, pero se conecta por medio de internet. Cuando yo hablo así, silenciosamente, yo veo el rostro de Pastor Marcelo Oscar Argentino que está viviendo en Brasil. Aleluya. Aunque silenciosamente yo hablo, él se levantó su mano. ¡Wow! Es decir, que ya está escuchando. También acá está Pastor Mario Verdugo. Ayer yo he visto de su Facebook que estaba jugando con su cachorro. Creo que hay 2 cachorros, ¿no? Ya. Significa que cuando yo hablo silenciosamente, él va a reírse. ¿Cómo sabe, Pastor Joaquín? Yo estaba jugando con mi perro. Eso es. ¿Alguno tiene duda de lo que va a escuchar mi oración o no? Por eso, grita, ¡Señor! Sí, a veces puede gritar, pero de primero tiene que tener confianza que la oración de justo Dios va a escuchar o no. Va a escuchar. Porque ya estamos dentro del lugar santo espiritualmente. Al lado izquierdo ya hay candelabro que siempre está brillando, iluminando. Y luego a la derecha hay la mesa de panes. Podemos comer cada día porque los sacerdotes hacen esta comida, este pan. Y luego hay altar de incienso, nosotros ya quemando incienso y para salir humo. Y luego el velo que se dividía nosotros y nuestro Dios ya desapareció, ya abrió. Allá está nuestro Dios. Distancia solamente uno de 5 metros. Entonces 5 metros hablando así. Mi Padre Celestial, ¿escucha? Escucho. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Como si fuera que así habla, nosotros podemos sentir, Dios me escucha, Dios me responde. Así es. Significa que nosotros ya tenemos que tener confianza en Dios, porque Dios estaba enseñando a través del tabernáculo de reunión toda la cosa. Amén. Por eso, cada día nosotros tenemos que glorificar al Señor por permitir estar en el lugar santo.
lugar santo de pared. Es como si fuera espejo de oro. Cuando se ilumina y puede cambiar ambiente del lugar santo. Ya, anteriormente el sumo sacerdote ingresó en el lugar santísimo desde el mes séptimo una vez al año. Para limpiar el pecado de Israel por la sangre de cabrío. Cuando se encuentra el altar, el arca de pacto de Jehová, se encuentra la tapa. La tapa es el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, rociando 7 veces con la sangre de cabrío, ya canceló el pecado de Israel de un año. Así estaba limpiando. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando ingresó en el lugar santísimo, ¿cuántas veces Él tenía que ingresar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial? ¿Cuántas veces? Ya, veamos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12 así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir que Jesucristo fue establecido sumo sacerdote para ingresar en el lugar santísimo, para hacer la redención eterna. El versículo 12, así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Significa que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya una vez suficiente, no necesario 1000 veces, 10,000 veces, no. Desde que ingresó en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hasta ahora no más necesario ingresar en el lugar santísimo de Jesucristo. ¿Por qué? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, así dice. Por eso Dios tiene que abrir nuestro corazón para que acepte esta palabra. Jesucristo hizo la redención eterna. Es decir que ya terminó condenación, ya terminó de toda la maldad. Por su sangre ya limpió todos nuestros pecados. Nosotros podemos ser justificados, santificados y perfectos. Así está escrito en Hebreos capítulo 10, el versículo 14, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso nosotros tenemos que aceptar esta palabra. Como dice, una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quién hizo perfectos? ¿A quién se refiere? Uno que cree en esta palabra. Porque Jesucristo hizo perfección. Por eso nosotros podemos aceptar: sí, Señor, usted dice que nos hizo perfección, entonces somos perfectos. Yo soy perfecto por su sangre, porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego el versículo 17. Ya veamos, así dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestro Dios no va a mentir. Esta palabra fue establecido para siempre en el cielo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya, el día de hoy me recuerda esta palabra.
Dios no va a mentir. Dice que no va a recordarse de mis pecados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo que hizo perfección, justificación y santificación. Por eso yo tengo tranquilidad, paz, confiando en esta palabra, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En esta palabra tiene relación con Romanos capítulo 8, el versículo 1, ¿ya? Para comparar, ¿cómo dice? Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre dos versículos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y el versículo 17 de Hebreos capítulo 10, ¿cómo dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Los dos son iguales. ¿Por qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es por nosotros podemos sentir que no hay condenación. Y otra palabra, como dice, parte de Dios. Dios dice que ninguna condenación hay. No. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es de parte de la palabra de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y otro ser humano, ¿cómo tiene que decir? Sí, Señor, gracias. Yo estoy en Cristo Jesús. Para mí ya no hay condenación. Ninguna condenación. Soy libre. Así tiene que decir. Por eso los dos versículos están teniendo relación. Amén. Pastor Mario Verdugo, aleluya. Está emocionando. Ya. Muy excelente. Mire, el Evangelio es fácil de entender. ¿Por qué? El Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó. Por eso somos santos, justos, perfectos. Dios me da una promesa. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Esta palabra, el de hoy, vale. Valeria, vale. Ya. Hay nombre Valeria. Ya, vale. Hoy vale. Mañana otra vez. Vale esta palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque yo estoy en Cristo Jesús. Juntamente con Jesucristo ya morí en la cruz. Juntamente con Jesucristo ya fui sepultado, resucitado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso hoy en día estaba muy divertido estudiando la palabra entre los pastores. Porque cada uno de los pastores que están participando cada noche durante 5 semanas están testificando cada uno la verdad. Anoche un pastor nos testificó: pastor, durante muchos años por mí mismo yo estaba diciendo, yo soy pecador. Pero ahora yo no soy pecador. yo creo que Jesucristo me perdonó todos, ya. No solamente un pastor así está testificando, sino la mayoría de los pastores están testificando: soy justificado, justo. Porque la justicia de Dios se revela por medio de el Evangelio. Por eso nosotros cuando queremos predicar el Evangelio, sí o sí tiene que transmitir la justicia de Dios que viene por la obra de Jesucristo. Ya, veamos esta palabra, ¿cómo dice? Nosotros podemos
investigar esta palabra, como dice el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Depende de tener el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Cristo en su corazón, ¿hay o no hay? Pero mientras tanto que está siendo pecador, Dios no le da el Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo es santo. Por eso donde se queda condenación y el pecado, no mora. Por eso solamente sufre. Mientras tanto que estás sirviendo al Señor, desapareció gozo, alegría, solamente llora. ¡Wow! Difícil, qué difícil. ¿Qué hago? Pero cuando acepta el perdón de los pecados, que Jesucristo limpió todo nuestro pecado, ya Dios dice, ya ahora tú eres justo, voy a darle mi espíritu, entregando el Espíritu Santo del Señor en el corazón de justo. Desde aquel tiempo Dios va a trabajar fuertemente. Por eso Dios acompaña en su vida, Dios va a dar fruto. Cuando predica la palabra de Dios, ya Dios manifiesta. Qué bueno. Y luego el versículo 10, como dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Significa que ya cuando recibimos la salvación, cuando mora Cristo en nosotros, nosotros fuimos crucificados, viejo hombre. Nosotros ya estamos viviendo con la vida nueva, con Cristo Jesús. Ya, también otra palabra, como dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que después de morir nosotros, cuando viene Jesucristo, ya nosotros seremos resucitados como igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos permitió este Espíritu Santo de Dios. Ya, resumen en esta mañana. Lo más importante es el versículo 12. Vamos a leer todos juntos. Preparando todo juntos, leer. Ya, 12. 1, 2, 3. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es muy importante. Después de recibir la salvación, Dios no quiere que nosotros sirvamos al Señor por la ley. Dios no quiere que nosotros andemos por mandamiento. Dios solamente quiere que nosotros andemos sentido como deudor hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la iglesia, hacia el Evangelio, hacia nuestro Dios. Por eso, siendo deudor, sí o sí tiene que pagar algo que debería pagar. ¿Con qué manera nosotros podemos pagar? Predicando el Evangelio, sirviendo al Señor, también sacrificando nuestra vida. Pues hasta morir, nosotros podemos echar nuestra vida para divulgar el Evangelio. En aquel entonces, Dios nos bendecirá, Dios nos acompañará. Es muy importante. Por eso hoy en día estoy muy agradecido al Señor, porque no solamente yo estoy hablando, sino también cada noche a las 7, desde lunes hasta sábado, cada noche estaba compartiendo la palabra de Dios. Además, Dios estaba derramando
entendimiento a los pastores. Por eso los pastores dicen que, pastor, todo el día estaba yo esperando esta hora. Tengo bolígrafo y cuaderno, como si fuera un alumno de kinder, estoy estudiando. Así dice cada día. Significa que les gusta de aprender poco a poco la palabra de Dios. Eso es. Significa que lo que nosotros sirvamos al Señor es gozoso, alegre. No es que difícil, molesta, ¿qué hago? No es así. Todo lo que nosotros andamos en el tiempo para predicar, alabar, servir, con gozo, alegría. Entonces, desde mañana en la noche aumentarán los grupos de los pastores de área de zona de La Paz de Bolivia. Porque anoche ya nosotros hemos conversado con el pastor Andrés Seim para que aumenten los pastores de Bolivia en la clase de estudio bíblico pastoral. Por eso mañana ya iniciamos y aumentar mucha cantidad. También les invito a todos los hermanos que cada día se necesita escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por oír. Oír, muy importante. ¿Cómo escucha? ¿De quién está escuchando? Si escucha muy bien claro, más tarde va a repetir, va a salir automáticamente de su boca. Hoy en día pasó el Marcelo Oscar, cada día está repitiendo. Cuando escucho por mi predicación, él hace una predicación en su YouTube y luego está repartiendo. Ese es muy bueno porque está practicando. Anteriormente no estaba practicando así, pero hoy en día en Brasil está enseñando. También a través de él, un pastor de Argentina se conectó con nosotros y ya está estudiando. Significa que está poco a poco divulgando el tiempo de estudio bíblico al mundo para que aumente los pastores. También algunos pastores de Ecuador como que habla diferente idioma, se llama Quichua, dice Quichua. Quichua. No es quechua. Quichua dice. Quichua. Entonces él nos presentó y algún vocabulario, etc. Me olvidé, pero ya. Entonces aumentaba poco a poco pastores como indígenas. Y él nos pidió, pastor, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para predicar el evangelio a los indígenas de Ecuador, así decía. Entonces nosotros tenemos mucha alegría, gozo, esperanza con Dios, porque por medio de esta forma nosotros podemos predicar el evangelio, también aumentando los pastores para que todos los pastores prediquen el evangelio al mundo. Eso es evangelismo para todos. Gracias.